Esto es Socialpreneurs. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, crecimiento personal y creatividad. Hoy, como siempre, hablamos de crecimiento de emprendimiento social. Justo estaba hablando de crecimiento personal ahora con Natalia Valle, nuestra invitada de hoy. Natalia es fundadora CEO de Plant on Demand, que es una de las empresas con más impacto dentro del sector agrícola digital. Bueno, ahora me puede corregir ella. Son básicamente una plataforma que ayudan dentro del sector de agricultura ecológica sostenible, ¿no? En el proceso de digitalización mediante un SaaS, un Software as a Service, diferentes herramientas para ayudar a mejorar a los agricultores sus procesos, a ahorrar dinero y a dedicarse a lo que a ellos más les importa, ¿no? Que es plantar, por así decirlo. Y hace más cosas, también crean food hubs o congregaciones, cooperativas más bien, para juntar a estos agricultores y que tengan más poder de negociación. Esto es un poco lo que yo veo, pero ahora nos explicará ella. Así que lo primero, bienvenida, Natalia. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí colaborando con vosotros, este proyecto tan bonito. Y gracias a ti por estar aquí. Y lo primero, un poco, si me he equivocado en algo, bueno, empezasteis en 2019, tengo apuntado, empezasteis 7 amigos, estabais de Erasmus, se os ocurrió la idea y estáis aquí, ¿no? Unos cuantos años después. Cuenta un poco, si quieres, cómo surgió el propósito. Sí, bueno, nosotros nos conocimos, como bien dijiste, en el Erasmus de Finlandia. Bueno, era mi Erasmus, pero mis compañeros estaban ahí estudiando el máster o la carrera entera. Y bueno, ahí nos conocimos un grupo de 5 personas, como con unos intereses bastante comunes respecto a cómo debe ser el futuro y qué tipo de empresas deberían existir, ¿no? De aquí a 10 años, en ese entonces, en 2015. Digamos que hubo un vínculo muy estrecho y una conexión especial, pero eso se quedó ahí. Y luego fue solo años más tarde, pues hablamos de unos 3-4 años más tarde, que uno de los cofundadores recibió una herencia de su tía abuela que era matemática. Y bueno, con esa ayuda inicial, pues vimos que era la señal para empezar a mover y a crear esa empresa que nosotros veíamos que era necesaria. O sea, al final lo que nos movía profundamente a todos era al final tú con el trabajo tienes muchísimo impacto. Tú cuando generas una empresa puedes tener muchísimo impacto, bueno y malo. Entonces queríamos utilizar esta oportunidad para coger todo nuestro conocimiento. En este caso, pues 3 eran programadores con experiencia en startups y demás, y la otra mitad ya más perfiles de negocios. Pues como que queríamos coger todo ese conocimiento, esa experiencia para crear algo que realmente fuera una palanca de cambio. Y esa era la intención inicial. El qué no sabíamos, el qué vino un poco después de empezar a trabajar con estos productores ecológicos, cooperativas, supermercados ecológicos, y ahí vimos, digamos, la necesidad real que había en el mercado por crear una solución digital como la que has explicado tú muy bien al principio. O sea, desde la primera idea que os tuvisteis, bueno, al principio no teníais idea, fuisteis conociendo un poco las necesidades y fuisteis desarrollándola. ¿Os habéis quedado con esa idea o habéis cambiado un montón? No, o sea, hemos pivotado 15.000 veces, sobre todo al principio. Digamos que al principio teníamos algo que no suele suceder, que es la financiación, y teníamos el equipo. Entonces, nuestra estrategia fue empezar probamos un montón de pequeños proyectos, pero ninguno estaba realmente fundamentado sobre algo que tuviera sentido. Era sobre algo que nosotros pensábamos, pero no estaba validado en el mercado. Entonces lo que hicimos fue dar servicios de consultoría tecnológica a productores ecológicos, supermercados ecológicos, y digamos de esta forma conseguimos un conocimiento súper valioso sobre qué necesidades hay realmente en el mercado y qué falta por construir, ¿no? Fue en ese trabajo con ellos que nos dimos cuenta de que había unas piezas tecnológicas, ¿no? Digamos, componentes tecnológicos, por así decirlo, que faltaban en el ecosistema y que hacían la cadena de suministro, la cadena corta, que es sobre todo donde trabajamos nosotros, muy ineficiente. Y fue a través de esta observación que empezamos a construir esa tecnología. Y luego, a lo largo de los años, nos dimos cuenta que no solo era necesaria una tecnología para mejorar
digamos, la gestión interna y la gestión para la comercialización de productos de pequeño productor local, sino que también había otra necesidad más allá, que era la de crear un soporte tecnológico, una plataforma que ayudara a los productores de una misma región, por ejemplo, un valle, a agrupar su producción y de forma conjunta vender a colectividades como pueden ser colegios de la zona, pueden ser restaurantes, hospitales, residencias de ancianos, etc. Entonces, como que poco a poco y siempre muy de la mano con el ecosistema, con los actores que llevan trabajando allí, bueno, desde años, vamos, no habíamos ni nacido nosotros. Escucharles mucho, trabajar mucho con ellos mano a mano y poco a poco ir, digamos, ganándonos su confianza y que nos fueran, digamos, incluyendo en su círculo, como así se fue fraguando la idea hasta lo que soy, ¿no? Y está en constante evolución. O sea, nosotros decimos que siempre que el producto no se va a acabar nunca, porque siempre va a haber cosas que desarrollar, siempre va a haber nuevas necesidades. Así que sí, constante evolución. Porque vosotros, cuando empezasteis a hacer la consultoría, visteis la situación y a nivel digitalización en el sector agrícola de producción local. Era nulo. Bueno, y sigue siendo nulo casi. O sea, se hace todo con un... Bueno, generalmente, ¿no? Hay excepciones, claramente, pero un cuaderno de notas con un boli o por WhatsApp, en el mejor de los casos, o ya un Excel. Pero no hay, digamos, una herramienta de gestión adaptada a estos pequeños productores. Hay herramientas de gestión para grandes explotaciones agroindustriales. Ahí sí que Microsoft ha puesto mucho dinero. O sea, hay soluciones. Pero en cuanto te vas a las necesidades del pequeño, ahí eso es un desierto. ¿Y es fácil convencerles de que digitalicen? No, no es fácil. No es fácil porque no ha llegado... suele ser también una generación más mayor que nosotros y generalmente más alejado de las ciudades, que digamos es donde más el mundo de la tecnología está más aceptado. Entonces es un público que, por un lado, aún no ha visto generalmente, hay excepciones de nuevo, pero generalmente no ha visto cómo la tecnología puede cambiarles la vida, cómo les puede mejorar en eficiencia en un, no sé, 200%, o sea, ahorrar 20 horas de trabajo a la semana. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que es un público, es un sector de la población que ha sido muy machacado. O sea, se han aprovechado mucho de ellos. Entonces son bastante reticentes a adoptar cualquier cosa que ellos no confíen, en la que ellos no confíen. O sea, es un movimiento de comunidad. Cuando la comunidad lo acepta y la comunidad lo entiende y lo integra, entonces es muy fácil. Una vez has entrado. Pero hasta entrar es un camino arduo. Tienes que detectar ahí a los locos que se atreven, ¿no? Y no solo a los locos, sino también a las personas que trabajan con los locos, vamos a llamarles, ¿no? O sea, todas esas asociaciones de desarrollo rural, gobiernos, ayuntamientos, ONGs que trabajan con los productores, bueno, todo ese ecosistema que trabaja en los entornos de producción sostenible, esos también tienen bastante que decir y han estado trabajando muchísimo tiempo ya con ellos. Entonces no es que están solo los productores, es que es todo un ecosistema con el que hay que trabajar. Eso es un poco el cambio de visión que tuvimos que dar ahí al comienzo y lo que nos ha servido para crecer realmente. Claro, porque vosotros, por lo que he visto, tenéis colaboraciones con comunidades autónomas, asociaciones, como me has dicho. Al final eso es, yo creo que para todas las empresas, ¿no? Pero para vosotros ha sido súper importante esas alianzas, ¿no? Para potenciar un poquito, convencer al pequeño agricultor y para muchas cosas más, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poco. Sí, siempre digo que somos una pieza de un puzzle muy complejo y muy amplio y somos la pieza tecnológica, pero el puzzle lo componen pues sí, gobiernos, ayuntamientos, asociaciones de desarrollo rural, comités de agricultura ecológica, ONGs, o sea, cooperativas, universidades, toda clase de actores. Y juntos, digamos, todo ello, bueno, y también las familias y digamos, la parte de la compra, ¿no? de la demanda. Todo ello compone al final el sistema alimentario. Entonces, tú no puedes coger solo una parte del sistema alimentario e intentar transformarla, porque viene de la mano con el resto. Y realmente, un poco desde la experiencia que tenemos, los cambios reales, sostenidos en el tiempo, vienen cuando vienen acompañados de toda esa red, o sea, de todo lo que va alrededor de ello, ¿no? Sí. Se habla mucho ahora en el entorno de la startup, del mundo del emprendimiento, como disruption, ¿no? Como disrumpir, revolucionar. Es que hay veces que no hace falta revolucionar. Hay veces que sí, pero hay veces que no hace falta revolucionar. A veces solo falta crear esa pieza, ese missing link que aún no existe, para hacer que toda la cadena
o digamos todo el ecosistema en el que estás trabajando se convierta en un ecosistema muchísimo más eficiente y muchísimo más funcional. Entonces, a veces hay que no pensar tan a lo grande, sino que ir a lo concreto, ir a lo que ya existe y ver eso que ya existe, ver cómo se puede mejorar. Y es que eso tiene una capacidad de transformación increíble. Y lo que de otras startups y otros proyectos que he visto a lo largo de todo este tiempo que he estado en este mundillo, son los proyectos que más impactan y los proyectos que más perduran en el tiempo. Sí, o sea, yo creo que en el mundo del emprendimiento cuando empiezas o cuando lo ves de lejos, la palabra disrupción, pelearte contra el sistema, es como lo que intenta todo el mundo, pero realmente ahí lo que haces es complicarte mucho la vida. O sea, yo creo que tienes que tenerlo muy claro, ¿no? De tener una visión, pues como la han tenido gente que ha triunfado, de, ok, puedo cambiar el mundo, pero porque lo veo así de claro. Pero el intentar cambiar el mundo cambiar las cosas por cambiar las cosas, al final puede que no sea la solución y que es mejor. Oye, ¿qué problemas hay, no? Y al final, si resuelves un problema, pues tienes mucho ganado ya. Y un poco hablábamos también antes hablaba contigo de que hablamos de crecimiento personal en el podcast y hablamos de gestión de equipos. Vosotros tenéis un modelo quizás distinto de otras empresas de organización, sin jefe, o sea, sin jerarquía, ¿no? Sería la palabra, que a mí me recordaba un poco al modelo de Spotify. Vosotros que habéis estado de Erasmus en Finlandia, digo, la idea de dónde la habéis sacado, pero me has dicho que realmente ha surgido más natural, ¿no? Cuéntanos un poco si quieres. Sí, o sea, esto también ha sido como un poco un viaje para nosotros, de intentar querer amoldarnos a lo que se nos pedía desde fuera, desde las aceleradoras, desde el ecosistema de inversión, pues, fondos y demás, ¿no? Que al final tienes que llamar a la puerta casi seguramente, ¿no? Si estás montando una startup. Y de forma externa siempre se nos pedía tener un jefe claro, una jerarquía clara, una forma de gestión de los recursos humanos concreta, y como que no encajaba con nosotros. Nosotros desde el principio no lo veíamos así. Entonces lo que hicimos era forzadamente hacerlo, pero no calaba. Es que no es parte de nuestro ADN. Y una vez... Entonces, lo que hacemos un poco era como ocultarlo un poco, ¿no? Cuando nos preguntaban a los inversores o lo que sea, a los fondos de capital riesgo, bueno, esto sí, pero hasta que un día explicándole a... No recuerdo quién era, pero le explicaba a alguien cómo estábamos gestionados internamente, y me dijo alguien, ¿esto es TIL? ¿Sois una empresa TIL? Y dije, ¿TIL? ¿Qué es eso? Y dije, ¿no lo conoces? Pues me lo estás contando tal cual. Y lo investigué. Y básicamente TIL es TIL del inglés, que es azul añil, TEAL, es un color. Y básicamente lo que describe es una forma de organizar o de gestionar organizaciones de todo tipo, pueden ser empresas, ONGs, lo que sea, que tiene varios principios. Uno de ellos es que no hay jerarquías establecidas, sino que hay jerarquías naturales. Entonces no hay una persona en la que se centralice todo el poder. No hay un CEO o un gran jefe que centralice todo el poder, sino que el poder está distribuido y la toma de decisiones se hace en base a el conocimiento que tú sabes y en base a un proceso de consulta a las personas que tienen algo que decir sobre ese tema. Entonces, así se permite a todo el mundo dentro de la organización tomar decisiones, tomar la iniciativa, que también es muy importante, y sentirse reconocido y escuchado, y que coja también ownership, que coja responsabilidad dentro de la empresa, que no sea solo una cúpula la que vaya tomando decisiones y la que tiene, el poder. Esto lo que al final genera es que todas las personas dentro del equipo se sientan parte, que se sientan, dueños de la empresa a su forma, ¿no? Y también que cada uno vaya sacando sus, habilidades naturales, porque muchas veces, y esto lo hemos visto un montón, contratamos a una persona para hacer una cosa, administración, más gente, ¿vale? Contabilidad. Y luego esa persona tiene un don natural para escribir o para comunicar. Pues te vas de ahí. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo has brillado aquí en marketing, no has brillado en comunicación, no has brillado en programación o lo que sea. Y un movimiento mucho más natural de los recursos, y al final se acaban moviendo a un lugar donde tiene sentido. O sea, los dones naturales que has traído como persona están asociados al trabajo que estás haciendo. Y eso, si no se da esa flexibilidad, esa apertura, evidentemente se puede llegar a dar, pero es más lento y no es tan fácil. Esa es una parte de TIL, pero otra parte también que a mí
me encanta personalmente es... bueno, es que hay mucho, ¿no?, de lo que hablar aquí, pero otra parte que se llama wholeness. Básicamente es como que cuando vas al puesto de trabajo vas tú como una persona íntegra, como entero, como eres tú, con tu filosofía de vida, con lo que piensas, con lo que eres. Y no vas con una máscara al trabajo. Y desde ahí es como que puedes relacionarte con todos tus dones y habilidades y toda tu creatividad, que si vas con una especie de máscara o una especie de personaje ya predefinido, exitoso o súper, yo que sé, agresivo en marketing o lo que sea, no eres capaz de llevarlo. Se pierde toda esa parte de la creatividad y toda esa parte de la naturalidad que eres como persona cuando sales del trabajo. De fluir. Del fluir, exacto. Sí, sí. Qué bueno. Pues eso, lo que estás comentando, yo creo que liga muy bien con lo que habla Alfonso en la sección de crecimiento personal. Quizás podáis por ahí hablar también. Encantada. De todos esos temas. Y un poco cuando me hablabas de la gestión por consulta, ¿no?, que tenéis, el modelo de consulta, yo me acordaba dentro del mundo Agile en software, que también pues va mucho por tickets, por peticiones en diferentes softwares, en Jira. Y me ha recordado vuestro producto, que no hemos hablado mucho de los productos que hacéis vosotros. Si quieres, cuéntanos un poco algunos ejemplos de soluciones que dais. Sí, o sea, básicamente es una única plataforma que da dos servicios fundamentales. Por un lado es, digamos, una herramienta de gestión integral para la comercialización de productos de canal corto, venta directa, producción local, fresca, ecológica y demás. Básicamente pues podemos hablar es un e-commerce con un ERP, con herramientas de trazabilidad, gestión de facturas, de cobros, etc. Digamos como una serie de herramientas que pueda necesitar un productor local para hacer la gestión comercial de sus productos. Todo ahí. Y luego, por otro lado, lo que comentaba antes, ¿no? Pues si agrupaciones de productores que hasta ahora vendían de forma individual, pues la plataforma lo que facilita es la venta agrupada. De forma que, pues a lo mejor si yo produzco, imaginemos, cítricos, pues me puedo juntar con los productores de mi región, que uno pues producirá carne, otro lácteos, otro vino, otro lo que sea, verduras, y hacer que la gestión de la venta agrupada a colegios, sobre todo, que es donde más parece que está yendo la cosa. ¿No?, de colegios, de comedores. Varios, sí, varios. Y cada vez más, están llegando cada vez más. Bueno. Pues que eso se pueda gestionar de una forma mucho más eficiente. Y además, al final, llevamos mucho tiempo ya trabajando en este sector y damos cierto... o sea, hay un componente ahí importante de consultoría, digamos, de que nos hemos hecho expertos en esto que hacemos y también ayudamos a esos proyectos más incipientes que están empezando ahora, estas agrupaciones de productores, a gestionarse de forma, digamos, a hacer una gestión interna de su empresa, por así decirlo, de su asociación, más eficiente y mejor pensada, ¿no? Digamos, con una serie de cosas para poder lanzar un food hub, que es el término de este tipo de agrupaciones, con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Como una aceleradora de food hubs, lo que nos gusta llamarlo. Y luego esta visión que tenéis vosotros la comparten la comparte algún fondo de inversión, algún inversor, ¿no? Porque por lo que he visto empezasteis con capital inicial, pues eso, de la herencia de tu compañero, y luego habéis sacado varias rondas con fondos de impacto, por lo que he visto, que ahí ven futuro, ¿no? ¿Cómo es un poco la relación? O sea, ¿qué futuro ven ahí? Supongo que tenéis ahí mediciones de impacto y tal. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Lo primero, las métricas, la medición, y luego te pregunto un poco más. Sí, bueno, voy a dar un poco la vuelta a la tortilla. Dale, como quieras. El tema de la inversión es algo que es tan importante. Encontrar el socio adecuado es más importante eso que cualquier otra cosa. Entonces, cuando se monta una empresa de impacto, puede pasar a veces que elijas a un fondo de inversión que no está alineado con tu propósito de impacto. Que le venga bien para su reporte de ESG, pero no sea necesariamente una persona o un grupo que esté alineado con tu propósito como empresa. Eso es la ruina. Porque si tienes un inversor dentro que no te sigue, o sea, no te entiende el porqué de lo que haces, va a haber constante conflicto allí. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy, 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 muy importante encontrar al socio inversor que sea adecuado. Empezamos con Daxa, que es una
una corporate española una molienda de arroz y maíz, una empresa valenciana. Y básicamente era porque a la presidenta, a la directora ejecutiva, le encantó lo que hacíamos, porque ella es una persona que ha vivido siempre en el campo y su familia es de campo y se sentía conectada con el propósito de lo que hacíamos. Entonces estaba 100%, digamos, para apoyarnos. Luego, eso fue muy al principio, apenas teníamos métricas. Teníamos una idea, teníamos el producto, pero solo teníamos los primeros clientes. Ahí ya empezamos a crecer con ese primer capital, ¿no? Y sí, efectivamente, pues ahí es importante sacar métricas. Recomiendo siempre que si se está empezando un proyecto de emprendimiento social, en este caso, o de impacto, que se pase por una aceleradora de impacto, porque el tema de las métricas es complejo. Y a veces nos liamos demasiado la manta en la cabeza y sacamos las métricas que son complicadísimas de medir o no tienen realmente un impacto real en la empresa o van en contra o no directamente en línea con el crecimiento de la empresa. Entonces, bueno, ahí eso es un proceso que hay que aprender cómo se mide el impacto. Y recomiendo siempre que sea de mano de alguien que lo haya hecho antes. Y por eso que el tema de las incubadoras o de las aceleradoras es interesante. Que vosotros estuvisteis, ¿no? Sí, hemos estado en varias. La última Ship2B y bueno, fue bastante bien en ese sentido. Sí, ahora mismo, pues por ejemplo, métricas de impacto que tenemos, pues unos 20.000 niños y adultos comen cada día producto ecológico local gracias a nuestra plataforma. Más de 120 colegios son servidos de producto ecolocal y unos 300 productores están trabajando de forma colaborativa. Esas son así como nuestras 3 métricas así más fuertes, que todas, si te fijas, están un poco asociadas también al crecimiento del conjunto, ¿no? El conjunto y también del negocio nuestro, ¿no? De los ingresos. Entonces, eso también lo busca un inversor, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de los inversores, el año pasado, cuando estábamos cerrando nuestra última ronda, estábamos en un momento de crisis porque en España no estábamos encontrando inversores que realmente estuvieran abiertos a entender la empresa como la entendíamos nosotros. Y decidimos no pasar por el aro, o sea, realmente no aceptar condiciones o aceptar inversiones de grupos con los que veíamos que no iba a haber un encaje profundo a nivel de visión. Y al final acabamos encontrando casi por arte de magia a un fondo francés que se llama Make Sense, que realmente están ahí. O sea, están ahí en el nivel, quiero decir, Sontil, por ejemplo, algo que es prácticamente imposible de ver en el entorno de banca de inversión, formado todo por mujeres. Fondo de impacto a lo bestia. A lo bestia, sí. Formado por mujeres y nos están ayudando muchísimo, por ejemplo, con la gestión de recursos humanos internamente, a hacer una transición más sólida hacia el modelo TIL, a tener cada vez más impacto. O sea, está siendo de verdad un regalazo tenerlos digamos, entre nuestro cap table, ¿no? como socio. O sea, que no solo es el dinero, sino que es todo el conocimiento que tienen de haber acompañado a decenas de otras startups de impacto y sobre todo con esa cosa de que estamos en lo mismo, realmente estamos en lo mismo. Y no nos van a pedir cosas que nosotros no nos pediríamos a nosotros mismos. Eso es como el objetivo de todo emprendedor, ¿no? Sí. Bueno, que todo emprendedor que quiera obtener capital, que no siempre es necesario, pues eso, tener un fondo que esté alineado contigo y que te forme, ¿no? Que te ayude, que te dé su punto de vista de haber visto 1.000 millones de proyectos, como bueno, no como el vuestro, pero del estilo. Pues la verdad que enhorabuena. Y luego creo que acabáis de sacar también otra ronda, ¿no? Con Bolsa Social. Sí. ¿En colaboración con más gente? ¿O es con ellos también, no? Era Bolsa Social, que es un crowdfunding de empresas de impacto. Make Sense, que es el fondo francés. Wow. Y luego los inversores de la Pre-Seed, que también se unieron en esta ronda Seed. Vale, perfecto. Pues nada, ya un poco para terminar, hay un podcast que justo te comentaba que bueno, se llama Así Empecé, que yo lo escucho de vez en cuando, lleva gente bastante chula de emprendimiento y al final hacen 3 preguntas del fondo de inversión que les patrocina y una de ellas, que es la que a mí más me gusta, es la de los libros, ¿no? Entonces te quiero preguntar un libro que te haya inspirado a nivel general, que quieras mencionarlo así brevemente. A mí en general Patagonia como empresa me parece una barbaridad. O sea, me parece que han ido ahí contra viento y marea, preservando su propósito inicial, que al final era un grupito de hippies escaladores que querían crear básicamente sus herramientas de escalada
su material de escalada que fuera respetuoso con la montaña, ¿no? Que no se la cargara, ¿no? Que era como se usaba antes, como se hacía antes digamos, los aparatajes para la escalada, ¿no? Los materiales para la escalada. Y bueno, no sé cuántos años llevarán ya, pero unos 40 o algo así, y siguen, o más incluso, y siguen fieles a su propósito, y es increíble lo que hacen y cómo hacen la gestión de recursos humanos. Son TIL también. Y bueno, y recientemente han publicado un libro, Iván Sonar, que es el fundador y CEO, bueno, creo que se ha retirado hace poco, que se llama Let My People Go Surfing. En español sería Deja que mi gente vaya a surfear. Y bueno, te cuenta todo sobre cómo gestionar una empresa de forma alternativa, de cómo el propósito es lo que tiene que llevar a una empresa a movilizarse. Y me parece un libro que es brillante para cualquier emprendedor social, que muchas veces veo que el emprendimiento social, como que te sientes un poco mal cuando eres emprendedor social, porque sientes que toda la estructura, digamos, capitalista te lleva hacia otra dirección, que es la de profit. Y tú dices, no, es que yo también quiero que, yo qué sé, este colectivo vulnerable sea lo que sea. Como que desde mi experiencia yo me sentí incluso a veces mal de decir, joder, no lo veo así. Entonces, ver ejemplos de empresas tan grandes y tan exitosas como Patagonia, que lo han hecho como ellos lo han querido, rompiendo todas las reglas y, digamos, recreando todo desde cero, de la forma en la que ellos de verdad creían que tenía que ser, para mí es increíble. Y es, vamos, una inspiración. Me lo apunto. Buen libro. Ya había oído hablar de ellos y siempre había oído hablar de algún libro de ellos, no sé si era ese u otro, pero el caso es que ya me lo apunto ya como próximo. Y nada, ya para terminar un poco, si alguien que nos escuche quiere colaborar con vosotros o utilizar vuestros servicios, entiendo que la página web, también redes sociales. ¿Cómo sí, página web www.plantondemand.com, redes sociales, pues LinkedIn, Instagram, Facebook. En la web hay toda clase de números de contacto y demás. Y luego también, pues personas que se sientan inspirados por este proyecto, que quieran, ¿por qué no igual colaborar a nivel de trabajo? Con nosotros, pues siempre estamos buscando talento inspirado y motivado en trabajar con nosotros, así que... Gente que le gusta probar un modelo, el modelo TIL. El modelo TIL. Un modelo que tiene mucho futuro, yo creo. Que yo la verdad que la palabra no la conocía, pero también me la apunto, dos aprendizajes así grandes. Así que nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el propósito que tienes y que tenéis, y por lo que estáis haciendo. Así que enhorabuena. Gracias a vosotros por dar voz a proyectos como el nuestro. Pues nada, y luego lo último, gracias a todos vosotros, los que nos escucháis día a día, de vez en cuando, como queráis. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes @socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.